Mi nombre es José Miguel López Molina Niñirola y soy doctorando de la Universidad de Murcia. He presentado una ponencia a este congreso titulada Sentidos de aporía en el libro Beta de la metafísica de Aristóteles. De forma amena me gustaría presentar algunos resultados de mis investigaciones. Aquellos que estén interesados pueden leer el texto que posteriormente será publicado. El vocablo aporía y sus distintas variaciones, aporein, diaporein, euporein, euporía y otras formas, están presentes en la filosofía griega con anterioridad a la utilización que el estagirita hace de él. Sin embargo, es necesario reconocerle la acuñación de un sentido técnico de aporía como instrumento conceptual. Esta acuñación es establecida por la tematización de la dialéctica como método de investigación basada en la formulación de problemas a partir de endoxa. La aplicación del método se encuentra en casi todos los tratados de Aristóteles, pero destaca el libro Beta. ¿Por qué el libro Beta de la metafísica? Pues es mencionado por el propio Aristóteles como el libro de las aporías o el libro de los problemas. El término aporía se forma a partir de la raíz griega por y el prefijo privativo alfa. De tal raíz procede el sustantivo poros, que significa paso y camino, y aquello que lo posibilita, por ejemplo, puente o abertura. De esta segunda acepción procede, por extensión, el significado de recurso o medio. El prefijo privativo, por lo tanto, alfa, por lo tanto, implica sin paso, falta de paso y falto de medios o sin recursos. Carestía, podríamos decir. Estos son los dos usos principales en la lengua griega común. Dificultad o situación problemática, que puede ser práctica o teórica, que impide el avance, y escasez o carestía, en oposición a abundancia. Se puede rastrear el uso de esta terminología en la filosofía griega, en la etapa presocrática y la etapa platónica. En la etapa platónica hay un uso importante que asciende a 294 concurrencias y prima un sentido psicológico de aporía. Para el escepticismo de Gorgia, la retórica supone la euporía de los problemas del conocimiento. Sócrates insiste en estar en aporía, aporein, como medio para litigar con esta supuesta aporía. Aporía y aporein está relacionado con la experiencia del interlocutor examinado y refutado por Sócrates. Houben señala que hay una preeminencia de significado referido a incertidumbre o perplejidad. Centrándonos en el corpus aristotelicum, el uso del vocabulario es muy amplio, asciende a 733 referencias. Destaca metafísica y política como los grandes textos donde abunda esta terminología. Aristóteles recoge el uso de dificultad en sentido psicológico y acuña un nuevo significado, un sentido técnico como problema. En tópico 6, 145b, 1.3 dice: la incertidumbre, la duda, la aporía, es una igualdad de razonamientos contrarios. En el mismo libro, pero un poquito más adelante, en 145b, 17-20, acuña el segundo sentido. La igualdad de razonamientos contrarios parece ser productora de aporía o dificultad. Centrándonos en metafísica, la concurrencia del vocabulario de la aporía asciende a 141. Y el sustantivo aporía aparece 64 veces. Si nos circunscribimos al libro Beta, encontramos que la concurrencia del vocabulario de la aporía asciende a 33 presencias. Para estudiar el sentido y uso de aporía en el libro Beta, hay que distinguir las tres partes del libro Beta. En primer lugar, el exordio, donde establece el propósito de la investigación, es decir, hallar la ciencia buscada, la ciencia, el proyecto de la sabiduría de Alfa, y la introducción y justificación de la metodología empleada, el famoso método diaporético. El elenco de problemas, que es listado todavía en el capítulo 1, donde enumera al menos 14 problemas. Y el grueso gordo del libro son los capítulos del 2 al 6, que se puede denominar el desarrollo de los problemas, donde se argumenta a favor y en contra de los problemas según los argumentos de los autores reputados.
A primera vista, pues podría parecer que el sustantivo aporía aparece tantas veces como problemas se formulan en la tercera parte, es decir, en el desarrollo de los problemas. Y si además le sumásemos el elenco, pues en principio podría parecer que habría 30 o 29, depende del número de problemas que consideremos, incluso alguno menos, pero bueno, por el término redondo, hacia 30 usos del término aporía. Sin embargo, no es así. El profesor Arthur Madigan, en su edición y comentario del libro Beta, publicado en Oxford, sostiene que el término aporía aparece solo 15 veces en todo el libro Beta. De estas 15 veces, 10 veces corresponderían al sentido técnico, es decir, no al psicológico. Un examen atento de las apariciones del sustantivo aporía nos lleva nos produce algunas sorpresas. Así, por ejemplo, en el exordio aparece por primera vez el sustantivo aporía en el sentido psicológico, la aporía del pensamiento. Todavía en el capítulo 1, pero ya en el elenco, aparecen las siguientes 3 menciones. De esas 3 menciones, solo una, la primera, corresponde al segundo sentido o sentido técnico, cuando presenta el primer problema. Por lo tanto, tenemos que en el capítulo 1 aparece el término aporía 4 veces y solo una tiene el segundo sentido, el sentido técnico. El grueso de las menciones aparecen en el desarrollo de los problemas, es decir, entre el capítulo 2 y 6. Esas 11 menciones ya de entrada no se refieren a los 15 problemas, sino que están repartidos en las aporías. Entonces esto es muy interesante, porque de esas 11 menciones no son todas en sentido técnico, sino que también encontramos en sentido psicológico. Pero incluso se reducen a la presencia de un grupo pequeño de aporías. Así, por ejemplo, encontramos en la quinta aporía, en la octava, en la décima, en la undécima, la duodécima y la decimocuarta. Incluso aporías como la undécima o la octava y la décima acumulan el fuerte de los usos del término. Si nos damos cuenta, aunque hemos dicho que hay 2 sentidos fundamentales de aporía, en sentido psicológico y en sentido técnico, como problema formulado a partir de razonamientos contrarios, al haber formulado Aristóteles 15 problemas necesarios de resolver para avanzar en la investigación metafísica, ni siquiera Aristóteles los nombra como tal. De hecho, solo aparecen 5 usos referidos a los problemas como tales, referidos a la segunda aporía, a la séptima, a la novena, a la décima y a la decimocuarta. La acumulación de usos del término en el segundo sentido en unas pocas aporías abre la puerta a otro examen sobre la reducción de los problemas a unos pocos principales. Sobre todo, digamos que el uso de la aporía se refiere a los problemas de la sustancia y de los principios. De modo general, podríamos decir que Aristóteles usa el término de la aporía con una preeminencia de sentido técnico, es decir, como problema formulado con razonamientos contrarios. Sin embargo, en su aplicación del método diaporético y del segundo sentido por él teorizado, es utilizado de modo libre. Aristóteles no es esclavo de su propia terminología ni de su propio método y indistintamente introduce las dificultades subjetivas o psicológicas que producen los problemas teóricos y nombra o no los problemas por él formulados para el desarrollo de la investigación. Así que a modo de conclusión podríamos decir que no hay duda
de que el sentido y uso de aporía en el libro beta es el segundo sentido como problema explícitamente formulado, y que de las 33 concurrencias del léxico de aporía apuntadas por Mode y Rutten, al menos 15 corresponden al sustantivo aporía. Y de las 64 veces que aparece en toda metafísica, 15 pertenecen a este libro, siendo solo 10 veces o incluso 11. Hay una pequeña discusión sobre algunas propuestas de Arthur Madigan, pero podemos decir en términos redondos 10, solo 10 veces, 10 veces es utilizada en el segundo sentido. Incluso, y solo 5 veces, se refieren a los problemas elencados y resueltos en el propio libro. Muy bien, espero que os haya resultado interesante y que consultéis el texto publicado. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención.